Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el imperialismo. ¿Y qué fue el imperialismo? Bueno, comentarles que el imperialismo es una doctrina política que se refiere a la práctica de un Estado que domina a otro estableciendo una relación de superioridad. Este dominio puede manifestarse de diversas formas como la colonización, la explotación económica y la influencia cultural. Otro dato que debemos mencionar respecto al imperialismo es que en términos simples, el imperialismo implica que un país poderoso ejerce control sobre un país más débil, ya sea mediante la fuerza militar, la presión política o el control económico. Pero continuemos hablando un poco más sobre el imperialismo porque hay más que debemos mencionar. También comentarles que durante el siglo XIX y principios del siglo XX, el imperialismo estuvo relacionado con el auge del capitalismo industrial, cuando las potencias buscaban recursos naturales, nuevos mercados y prestigio internacional. Y también mencionar que países como Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica y Japón fueron algunos de los principales actores en este proceso. Continuemos hablando un poco más sobre el imperialismo, en este caso, hablarles sobre las causas. Bueno, la primera causa que mencionaremos son los recursos naturales. Las potencias europeas necesitaban materias primas para alimentar sus industrias en crecimiento. Esto incluía recursos como minerales, caucho y productos agrícolas. Al establecer colonias, podían obtener estos recursos a bajo costo y sin competencia de otros países. Otra de las causas que mencionaremos de este imperialismo es la competencia económica. Las naciones europeas competían entre sí por el control de nuevos mercados. Cada país quería asegurarse un lugar donde vender sus productos y comprar materias primas. Esta competencia impulsó a los países a expandir sus territorios para no quedarse atrás frente a sus rivales. Y la última causa que mencionaremos es el nacionalismo y prestigio. El deseo de aumentar el prestigio nacional también fue una causa importante del imperialismo. Los países creían que tener más colonias le daba más poder e influencia en el mundo. La conquista de nuevos territorios se veía como una forma de demostrar la grandeza de una nación. Sigamos hablando un poco más sobre el imperialismo, en este caso, hablar sobre sus características. La primera característica a mencionar es la dominación política. Un país imperialista ejerce autoridad sobre otro, a menudo estableciendo gobiernos títeres o controlando directamente la administración o administraciones locales. Otra característica es la explotación económica. Los recursos naturales y económicos del país dominado son explotados en beneficio del país imperialista. Esto incluye el control del mercado y la repatriación de beneficios. Otra característica es el control militar. Las potencias imperialistas suelen mantener una presencia militar en los territorios dominados para asegurar su control. Y otra característica es la desigualdad cultural. Se promueve la idea de superioridad cultural de los ciudadanos del país imperialista sobre el país dominado, lo que puede llevar a un proceso de aculturación. Sigamos hablando un poco más sobre el imperialismo, en este caso, hablar sobre sus consecuencias. La primera consecuencia a mencionar es la pérdida de autonomía política. Las colonias perdieron capacidad de autogobernarse y fueron controladas por potencias extranjeras. Esto significó que los líderes locales no podían tomar decisiones importantes para sus propios países.
Otra consecuencia fue la explotación económica. Las colonias se convirtieron en fuentes de materias primas para las industrias de los países colonizadores. Esto significó que los recursos naturales eran extraídos y enviados a las metrópolis, mientras que las economías locales no se desarrollaban adecuadamente, dejando a muchas colonias en la pobreza. Otra consecuencia que debemos mencionar son los cambios culturales. El imperialismo provocó una pérdida de identidad cultural en muchas colonias. Las tradiciones, lenguas y creencias locales fueron desplazadas o modificadas por las culturas de los colonizadores, lo que llevó a un proceso de aculturación. Y por último, mencionar los conflictos sociales. La división artificial de grupos étnicos y la desorganización de las estructuras sociales tradicionales generaron tensiones y conflictos internos en muchas colonias. Esto ha dejado un legado de divisiones que persisten incluso después de la independencia. Bueno, esto es todo por hoy. Y como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!